Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Realmente estamos pasando una época de incertidumbre por el cambio tan radical que se va a producir en el examen de selectividad, digamos palabra utilizada y que creo que no se perderá, respecto al nombre de PAU, prueba de acceso a la universidad, para el año próximo. Estamos en la incertidumbre de una novedad que no está suficientemente bien explicada y, como todo lo nuevo, siempre da un cierto miedo o una cierta inquietud. Los vídeos los estoy programando de una manera que siempre expliquemos conceptos que los podamos aplicar a problemas determinados. De todas formas, el examen, según la información verídica, fehaciente y real que tenemos, pues va a ser un examen con cuestiones y con ejercicios mezclados dentro de cada una de las preguntas, que así se llamará, y de ello nos importará que tenemos que contestar a todas las preguntas que nos presenten, además sin ninguna elección. Por lo tanto, hoy el vídeo de hoy consistirá en este nuevo tema de la termodinámica y termoquímica, que se había abandonado en años anteriores y que el año pasado resurgió en los exámenes de la selectividad o del EBAU antiguo, y este año continúa realmente en boga, en el sentido de que incluso en los libros de texto aparece ya el tema de termoquímica y termodinámica, que antes no existía, para que lo podamos asumir de una manera perfectamente conceptual para poder realizar los ejercicios pertinentes. Os pondré en la descripción el link a un vídeo que he hecho de conceptos justos y necesarios para que los podáis aplicar directamente a todos estos ejercicios que hipotéticamente nos pueden presentar. Realmente todo este tema lo estamos llevando con la ilusión y al mismo tiempo esta incertidumbre que tenemos todos los alumnos de segundo de bachiller, que sois todos vosotros, y sobre todo los más cercanos que tengo a mi alrededor durante este curso, a los cuales les mando un saludo de ánimo para que entre todos llegaremos a la meta. El ejercicio nos dice: uno de los métodos más eficientes en la actualidad para obtener dihidrógeno o H2 gas es la siguiente reacción: el metano con vapor de agua para dar CO más 3 de hidrógeno o de hidrógeno. La entalpía que nos la dan, que es un dato muy importante, es de más 191,7 kilojulios. Y la cuestión es una cuestión de estas que antes nos planteaban en los ejercicios antiguos, que nos ayudaba a reflexionar conceptualmente, y como realmente esto es lo que queremos, me ha parecido correcto reflexionar sobre estas cuestiones que nos pedían, que si eran verdaderas o falsas. Dice: discutir la veracidad de las siguientes afirmaciones. Primera, la formación, ojo, como siempre, tanto antes como ahora, como siempre, hay que leer bien los enunciados, La formación de CH4 y O2 a partir de CO y H2O absorbe calor. Fijaros que la reacción que nos dan es: con metano y con agua obtenemos CO y de hidrógeno. Ahora nos piden la formación de estos dos a partir de estos dos. Nos están diciendo que estamos hablando de la reacción inversa, ¿no? Porque nos están diciendo la formación de CH4 y H2O a partir de CO y absorbe calor. Bien, conceptos determinados. Absorbe calor la inversa, estamos hablando de esta, Si nos fijamos en esta, que es la que nos han dado como principal, resulta que tenemos una entalpía positiva. ¿Qué es entalpía positiva con el convenio de signos? Pues una reacción endotérmica, ¿vale? Ese es nos recordamos del signo, ¿no? Entalpía positiva endotérmica, entalpía exotérmica negativa, convenio egoísta. Como me dan calor, para mí es perfecto. Por lo tanto, si esta es endotérmica, o sea, absorbe calor, esta será exotérmica, con lo que desprenderá calor.
¿de acuerdo? Y esta es la que nos piden en esta cuestión. Luego, ¿cómo es? La apreciación está falsa, porque esta reacción, que es la inversa de esta, como esta es endotérmica, esta es exotérmica. Primer concepto, ¿de acuerdo? Seguimos. El apartado B dice, si es verdadero o falso, la energía que contienen los enlaces covalentes de los reactivos es mayor que la correspondiente a los enlaces covalentes de los productos. Esta frase cuesta un poquito de entender así leída a bocajarro, pero la vamos a descifrar de manera que la entendamos. Nosotros sabemos, los datos que tenemos es la reacción, los enlaces rotos, que son estos, y los enlaces formados, que son estos, y una reacción endotérmica. ¿Cómo se calcula la entalpía en la formulita de la entalpía de enlaces? Pues es justamente, digamos, al contrario de la formulita de la entalpía normal cuando hablamos de entalpías de reacción, entalpías de combustión, entalpías de formación, todo esto. La entalpía de los enlaces son la sumatoria de los enlaces rotos menos la sumatoria de las entalpías de los enlaces formados. Y digo esto porque en la otra formulita de calcular la entalpía en las reacciones es la sumatoria de entalpía de los productos menos los reactivos. Y aquí, justamente, digamos, es al contrario ese orden. Es el sumatorio de las entalpías de los enlaces rotos menos la entalpía de los enlaces formados. Los enlaces rotos, quiero plantear siempre el tema de los enlaces. Para romper un enlace siempre hay que aportar energía, inicialmente. Después esa energía, esa reacción puede ir sola, pero inicialmente para aportar y romper esos enlaces, que después en su reacción ya habrá los cambios de energía suficientes, hay que aportar un poco de energía que al final se transfiere con una reacción endotérmica o exotérmica. Lo que está claro que esta entalpía en la reacción que tenemos es mayor que cero. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Que la entalpía, el sumatorio de entalpía de los enlaces rotos es mayor que el sumatorio de entalpía de los enlaces formados. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué queremos decir? Que inicialmente, según esta reacción, como es una entalpía positiva, resulta que al final, la energía que se produce al final de la reacción, si esta es mayor y esta es menor, lógicamente lo que tiene que haber pasado es que se ha tenido que perder calor, porque si inicialmente la energía que teníamos era una y después al final es más pequeña, porque esta es mayor que esta, ¿qué nos está diciendo el argumento? Que hemos soltado calor. Hemos realizado una cesión de calor al entorno. Luego, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ocurre esto, en esta reacción con esta entalpía, no puede ser, porque en estos condicionamientos, como la entalpía es positiva, aquí es falsa, porque si esta energía fuera mayor que esta, como de aquí a aquí ha habido una pérdida de entalpía, pérdida de calor, lo que ha habido es una cesión de calor. Por lo tanto, con estos condicionamientos que nos piden, la reacción nos obligaría a que fuera exotérmica y no endotérmica como nos ponen en los datos. Por lo tanto, esta afirmación también es falsa. ¿Me he explicado? Yo creo que sí, ¿verdad? Si esto es mayor que esto, el incremento es, lógicamente, de menos energía al final, por lo tanto nos daría una exotérmica. Como es endotérmica, la afirmación es falsa. El apartado C dice, la formación de CO y H2 a partir de CH4 y H2O implica que hay un aumento en el incremento de entropía. Bien, repito, los conceptos básicos. Incremento de entropía
aumento del desorden. Cuando más desorden, más entropía. La entropía del universo es infinita y siempre aumenta, no es infinita, que siempre aumenta. Luego, ¿en qué nos tenemos que fijar? A nivel de conceptos básicos y sencillos. Que realmente en esta reacción nos tenemos que fijar en qué ha pasado en la reacción, sobre todo en los productos y en los reactivos y los productos en cuanto a número de moles. ¿Aquí cuántos moles hay? 2, porque la reacción está igualada. ¿Aquí cuántos moles hay? 4. Luego que ha habido un aumento en el número de moles. ¿Y eso qué implica? Es fácil de entender. Pues que ha habido más desorden, porque de tener 2 a tener 4, realmente la reacción ha desordenado la parte que le toca de su reacción. Por lo tanto, ha habido un aumento de entropía y por lo tanto esta afirmación es verdadera. Es sencillo de entender, ¿eh? Aumento de entropía de 2 moles a 4 moles, ha aumentado la entropía porque ha aumentado el desorden. Y con eso dejamos el concepto perfectamente claro. El apartado D dice: la reacción aumenta su espontaneidad con la temperatura. Para resolver esta reflexión, que es una reflexión muy recurrente, que hay que entenderla bien para poder interpretar todos los o varios de los conceptos de la energía libre de Gibbs, recurriremos a la fórmula que la energía libre de Gibbs nos dice que es igual al incremento de entalpía menos T incremento de S. En la reacción que nos ocupa tenemos datos, y los datos son que incremento de H es positiva, ¿lo veis? Porque nos lo dan de entrada además. Incremento de S, en el apartado anterior hemos dicho que también es positiva porque aumentaba el desorden. Hemos dicho que aumentaba el desorden por pasar de 2 moles a 4 moles. Por lo tanto, en esta reacción en concreta, la entropía, la variación de entropía es positiva porque aumenta el desorden. Por lo tanto, tenemos estas dos consideraciones. Ahora fijémonos con la fórmula. Ahora ya es un poco matemáticamente, ¿eh? Aquí tenemos un más y aquí tenemos un más, tanto de este como de este. Este más hace que este menos se conserve siempre, porque más por menos es menos. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer que este sumando sea negativo? Pues lógicamente cuando esto sea mayor que esto, porque esto negativo superará al valor absoluto de esto, que además en este caso lo sabemos, y entonces pasaremos digamos, superaremos este positivo y tendremos un negativo en la solución. O sea, quiero decir que esto tiene que ser lo más grande posible. En este caso podríamos hasta calcularlo porque tenemos el dato, pero no hace falta para la interpretación. Tiene que ser lo más grande posible para que este negativo supere a este positivo. ¿Cómo haremos que este término sea grande? Pues lo que haremos es aumentar la temperatura, que nosotros podemos hacerlo, es un permiso, químico que podríamos tener, y por lo tanto, al aumentar la temperatura, este término negativo es muy grande, superará al positivo, y lógicamente esto se cumplirá cuando la temperatura la aumentemos. Cuando esto lo aumentemos, esto será negativo, incremento de G será negativo. Que es lo mismo que si esto lo hubiéramos igualado a 0, esto de incremento de H menos T incremento de S, esto tiene que ser menor que 0, porque esto es la condición de espontaneidad, tendríamos en esta inecuación que esto sería T incremento de S, que es lo que nos está diciendo, que T incremento de S tiene que ser mayor que incremento de H, y por lo tanto, como T incremento de S es negativo, por lo tanto, incremento de G también será negativo. Por lo tanto, está clarito que es verdadera, por supuesto, que la reacción aumenta su espontaneidad con la temperatura. Al aumentar la temperatura, este es más grande y este es más negativo. Bien, pues hasta aquí. Estos 4 conceptos es una cuestión, digamos, de los ejercicios antiguos de selectividad, pero que nos resume muy bien unas cuantas conceptualizaciones adecuadas para poder entender bien el concepto de entropía y sus circunstancias determinadas. Por lo tanto, yo creo que es un granito más de arena para este PAU que tenemos enfrentado del próximo año, para poder entender todos los conceptos lo más claro posible y poder tener recursos para poder resolver las cuestiones y los problemas que nos pongan. Por lo tanto, un vídeo más
muchas más ganas de seguir ayudando, y si ha sido así, darme like y sobre todo suscribiros para ir creciendo esta familia, que cada vez somos más, y yo estoy muy satisfecho de poder lograr el objetivo de ayudaros a organizaros, ayudaros a aprender y ayudaros a aprobar, que es el objetivo de la química en la selectividad. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.